Buenas tardes, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero presentar un segundo ejemplo sobre cálculo de eigenvalores e eigenvectores de una matriz cuadrada, en este caso de orden 3×3, tamaño más grande, para poder que recordemos cómo se halla el determinante de una matriz de orden 3×3 y así podamos utilizar este procedimiento de hallar eigenvalores e eigenvectores de una matriz para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de coeficientes constantes. Bueno, entonces, aquí en nuestro Jupyter Notebook, vamos a darle un poquito más de tamaño y vamos a poner la presentación en raíz. Entonces tenemos nuestro ejemplo 2, tomado del void de prima. Acá vamos a preparar de una vez nuestro lápiz y ya con él podemos mirar que nuestro problema era el de encontrar los eigenvalores y los eigenvectores de esta matriz de entradas pequeñas, enteras, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 0. Entonces para ello, se nos plantea que para la solución, pues, lo primero es que esos eigenvalores y eigenvectores deben satisfacer esta ecuación. Recordémosla que esta ecuación, ¿de dónde surge? Entonces, nos vamos a nuestro OneNote bueno, también podemos verlo desde la pizarra asociada a Jupyter Notebook. Y recordemos que es que los eigenvalores y los eigenvectores satisfacen en esencia esta ecuación originalmente. A por X igual a lambda veces X, donde X son los vectores y lambda son números escalares. Entonces, es decir que la transformación lineal definida por la matriz A transforma los vectores X en múltiplos de ellos mismos. Eso es lo que deben cumplir los vectores X. Deben ser tales que la transformación definida por A los transforme a ellos en múltiplos de ellos mismos. Eso es lo que necesitamos con X. Saber quiénes son esos para los que esa transformación lineal son transformados en múltiplos de ellos mismos. Eso es lo que queremos allá. Esta ecuación uno la escribe a X igual, aprovechando en la multiplicación matricial hay módulo, y el módulo es la identidad. Podemos escribir lambda de X como lambda por IX. Luego pasar al lado izquierdo a lambda y X a restar, así me quedaría a X menos lambda y X igual a 0. Y luego sacar factor común X, por decirlo así, que eso lo llamamos más bien es distributividad de vectores con respecto a suma de matrices en este caso. Entonces nos quedaría A menos lambda veces I que multiplica X igual 0. Si uno no introduce la identidad, lo que obtiene no tiene sentido. Aquí ya sí tiene sentido esto que tenemos acá porque tenemos una matriz menos un múltiplo de otro. Y matrices sí se pueden restar. Entonces nos queda una operación bien definida. Y así, esta es la ecuación que se nos pide resolver, donde A menos lambda veces la identidad siempre es una matriz que se obtiene tomando A y restándole lambda a todos los elementos de la diagonal principal de A. Bueno, entonces, ya saliendo de nuestra pizarra, ya podemos ver por qué es que cuando empezamos con esta ecuación, para hallar los valores propios de nuestra matriz A, lo que hicimos fue tomar a la matriz anterior A, la que teníamos acá, y restarle los elementos de la diagonal principal, lambda, pero como todos los elementos son 0, lo que nos queda es la matriz A, pero con
con menos lambda en la diagonal principal. Eso fue lo que nos pasó acá. Entonces aquí nos quedó, esta es nuestra matriz, A menos lambda I, esta de acá. Aquí está nuestro vector X de componentes X1, X2, X3, y aquí nuestro vector 0 de componentes 0, 0, 0, como está definido. Acá ya recordemos que ese sistema anterior, este sistema homogéneo anterior, como nos interesan son soluciones no nulas de él. Y para que un sistema homogéneo tenga soluciones no nulas, pues el determinante de la matriz de coeficientes, este que estoy señalando acá, debe ser estrictamente cero. Entonces, es por eso que para hallar los eigenvalores necesitamos que ese determinante de la matriz de coeficientes sea estrictamente cero, como nos aparece acá. Nos aparece sea estrictamente ese determinante. Aquí nos falta una A mayúscula. Vamos a corregir esa denotación para que nos quede la presentación completa, tipográficamente bien correcta. Y ahora lo que les quiero mostrar es, bueno, y ese determinante cuando es de orden 3×3, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues hay dos caminos, les voy a mostrar los dos para hallar ese determinante. Entonces, para eso me voy a ir ahora hacia OneNote, pero porque me ofrece un tablero un poquitico más amplio, de hecho infinito. Y vamos dentro de eigenvectores a traer nuestra matriz, el determinante de la matriz que queremos calcular. Tomamos con recortes para llevar la imagen de ella completica. Aquí la tomamos, este determinante es el que queremos, y lo pegamos en nuestro OneNote, y ya nos dedicamos a calcularlo. Entonces, aquí hay una manera, la primera manera que les quiero presentar es calcular por cofactores, y voy a calcular entonces el determinante de la matriz a lo largo de la primera fila. Cuando es a lo largo de la primera fila, estas componentes son las que me interesan y están asociados unos signos a ellos, más, menos, más. De tal manera que ese determinante va a dar menos lambda veces un determinante de orden 2×2 más chiquito, esa componente. Luego el signo menos, la otra componente, el 1. Aquí quedó la primera componente, por un determinante de orden 2×2 más chiquito. Y aquí nos va a quedar más, por este más, este 1, por un determinante de orden 2×2 más chiquito. Donde esos determinantes más chiquitos van a ser determinados. Aquí lo voy a trazar con colores. Y es que asociado a menos lambda, a este, borro estas y me va a quedar este determinante, menos lambda 1, menos lambda 1, 1 menos lambda, nos quedó esta matriz más pequeña, de orden 2×2, a la que le vamos a calcular el determinante, y luego, bueno, ya ahora borro estas dos lineecitas que acabé de trazar, y me voy ya con colores a otras dos, de pronto en verde. Entonces ya este otro, asociado a este 1, a este, pues elimino la columna donde él está y la fila asociada. Me queda la matriz 1, 1, 1 menos lambda, 1, 1, 1 menos lambda, y ya me faltaría el tercero. Entonces otra vez ya borro esto para que no nos llene tanto de información. Y ya con otro color, de pronto este, y este otro 1 asociado a este tercero, pues elimino la columna donde él está y la fila asociada y me queda la matriz 1 menos lambda, 1, 1. 1 menos lambda, 1, 1. Y ahora sí calculo esta suma y con eso ya tendré el determinante de la matriz 3×3 original. Bueno, entonces me quedará
menos lambda, por ese determinante que me va a dar lambda al cuadrado menos 1. Me va a dar menos lambda menos 1. Y aquí nos va a dar, esto nos va a quedar más 1 más lambda. Este producto de acá nos va a quedar más lambda. Y así esto nos va a quedar menos lambda al cubo más lambda, aplicando propiedad distributiva. Aquí me queda más lambda más 1 más 1 más lambda. Ahí apliqué entonces propiedad distributiva y que el inverso de una suma es la suma de los inversos. Aquí me quedaría menos lambda cubo, lambda más lambda más lambda, me queda más 3 lambda y más 2. Y sabemos que este determinante lo igualamos a 0 para tener la ecuación característica asociada a la matriz A, que nos da, cuyas raíces son los eigenvalores de la matriz A. Esa es una ecuación, en este caso, un polinomio en lambda o en la variable lambda de grado 3. Por lo tanto, debe tener 3 raíces, pero puede que alguna de ellas tenga multiplicidad 2 o alguna de ellas tenga multiplicidad 3, en el caso de que tenga una sola raíz. Bueno, entonces, miremos que, bueno, ¿y cuáles podrían ser las raíces de este polinomio? Entonces uno como que empezar como a ver quién podrá ser. Si uno prueba a menos 2, aquí esto le quedaría, si prueba a menos 2, probemos primero a 2, hagámoslo por ensayo para encontrar esas raíces, o por tanteo. Es decir, probemos un lambda adecuado, que esos pueden estar determinados por los factores de este término, que serían 1, menos 1, 2 y menos 2. Entonces, si empiezas con 1, uno diría, pues esto me queda menos 1, más 3, más 2, y eso no va a 0. Por lo tanto, 1 no es 0 o raíz de esta ecuación. Bueno, pues entonces ya ensayas no con 1, sino con menos 1. Y ya dices, bueno, pues menos 1 acá, este menos 1 hace que este término se vuelva un 1. Este se vuelve menos 3, más 2, esto sí me da 0. Por lo tanto, menos 1 sí es un 0 de esa raíz, de esa ecuación, es decir, es una raíz de la ecuación, pues, es decir, es un valor propio, o sea que lambda 1 puede ser menos 1. Ya tenemos uno de los valores propios de la matriz A, o eigenvalores de ella. Y ya nos falta probar a 2 y a menos 2. Entonces probemos a ellos, a 2 y a menos 2, a ver si ellos son raíces de este polinomio. Aquí podríamos ver que si probamos al 2, entonces este término se nos vería menos 8, este se volvería 6, y este se volvería 2, y vemos de que esta suma sí nos da 0, por lo tanto, lambda 2 es 2. Tendríamos un segundo. Y uno diría, bueno, ¿y será que hay un tercero? Es una forma de estar seguro de que no hay más, en este caso, es por división sintética. Entonces, uno por división sintética, bueno, pues copia el polinomio original, sus coeficientes, menos 1, el coeficiente del término cúbico, 0 para el término cuadrático, 3 para el término lineal y 2, el término constante, y vamos a dividir por uno de los que sí son el 0, en este caso menos 1, y bueno, pues si vamos a dividir por menos 1, en realidad uno está dividiendo en división sintética es por x menos 1, es decir, por x más 1 en este caso, al polinomio original. Solo que la división sintética, como recuerdas, solamente se le llama sintética porque trabaja solamente con los coeficientes. Entonces, bajamos el menos 1, multiplicamos y nos queda 1, sumamos, 0 más 1 me da 1, multiplicamos 1 por menos 1, me da menos 1, sumamos, esto nos da 2,
y multiplicamos, esto nos da menos 2, y así esto nos da el 0 que esperábamos, porque sabíamos de que menos 1 era un 0 de la ecuación polinómica. Y así tenemos de la división el cociente, y es el polinomio cuadrático menos lambda cuadrado más lambda más 2. Y queremos hallar los ceros b, pues igualamos a 0 y tratamos de hallarlos. Y para ver que efectivamente, recuerden que queremos ver si que el polinomio original, polinomio característico, el cúbico que teníamos antes, solo tiene al menos 1 y al 2 como valores, como raíces de él. Entonces, miren que en este multiplicamos por menos 1, nos queda lambda cuadrado menos lambda menos 2 igual 0 para hacer fácil la factorización. Y así me quedará, aquí me quedará pues lambda menos más, y 2 que multiplicados en 2, como él es primo, el 2 y el 1, ponemos el mayor de primero. Así me queda lambda igual 2, uno de los ceros, y lambda igual a menos 1 el otro cero. Por lo tanto, entonces el polinomio original en realidad se dejaba descomponer ese polinomio de grado 3 en la variable lambda, que nos dio menos lambda cubo más 3 lambda más 2 igual 0, más 3 lambda más 2. Este polinomio se deja descomponer es como lambda menos 2 por lambda más 1 al cuadrado. Queriendo decir que el 0 menos 1 de él, o la raíz menos 1 de él, tiene multiplicidad 2. Eso es lo que quiere decir entonces, lambda 2, nosotros lo vemos pues como lambda 1, ¿cierto? Al menos 1, vamos a ver acá, sí. Al lambda, a este lambda 1 igual a menos 1, tiene multiplicidad m de menos 1 igual a 2. Mientras que la multiplicidad de 2 es 1. Es decir, que 2 es un eigenvalor simple y menos 1 es un eigenvalor de multiplicidad 2. Ahora veamos que podemos hallar 3 vectores linealmente independientes que sean eigenvectores de la matriz A. Entonces vamos a hallar primero para menos 1. Bueno, aunque, y al final les muestro que efectivamente este determinante que calculamos por este medio de descomposición en cofactores, pues se puede hallar también con otro método, que es el método de Sarrus, para hallar determinantes de matrices de orden 3×3, que también es muy popular. Entonces, acá ya hallemos, recuerden que teníamos la ecuación menos lambda 1, 1, 1 menos lambda, 1, 1, 1 menos lambda por x1, x1, x2, x3 igual a 0, 0, 0. Y bueno, pues si reemplazas a lambda por menos 1, lo que me queda es, en esta ecuación, nos queda que la diagonal principal se nos vuelve de puros unos. Se nos vuelve de solo unos al reemplazar a ese menos lambda, a lambda por menos 1. Entonces aquí nos quedaría 1, 1 y 1. Por lo tanto, este sistema, mire que las tres ecuaciones serían iguales. Es decir, que la solución del sistema es la solución de una de ellas. Es decir, que ese sistema se reduce a x1 más x2 más x3 igual 0. Porque mire que todas las tres ecuaciones del sistema son iguales. Por lo tanto, la solución del sistema es la solución de esta. Y la solución de esta, pues puedes tomar. Mire que puede tomar, pues lo único que necesita son 3 números que sumados den 0. 3 números reales que van a ser las componentes del vector x, del primer eigenvector x. Bueno, pues 3 números que sumados den 0
puedes tomar un primer eje en vector X de componentes. Si la primera la obligas por ser 1, y la segunda también la obligas a hacer, bueno, la obligas a hacer 1, la tercera tendría que ser -2 y sirve, pero queremos de la manera más simple, entonces podemos poner el primero en 1, el segundo en 0, y el tercero tendría que ser -1, miren que así sumaría 0. La ventaja de esto es que si queremos un segundo vector, porque al ser -1 de multiplicidad 2, tenemos que encontrar dos asociados, dos vectores linealmente independientes asociados a ese valor propio. Entonces, x super 2 puede ser, obligamos que la primera ya sea 0, y la otra 1 y -1, y mire que otra vez la suma de las tres componentes nos daría 0, como queremos acá. Y lo que asegura de que sean LI es porque el 0 está en la segunda, en el primer vector, y el 0 está en la tercera, en la primera, en el segundo vector, y así con seguridad son LI. Es una manera como de visualizar de que en realidad así van a ser vectores linealmente independientes o no paralelos en el espacio. Es una manera de asegurar. Es así, encontramos dos vectores asociados a lambda1 igual a -1. Entonces, lambda1 igual a -1 tiene asociados a x super 1, que hallamos que fuera 1, 0, -1, y asociado x super 2 de componentes 1, 0, 1, -1. Entonces, así ya tenemos, y ahora nos falta elegir un vector asociado al valor propio 2. Entonces, así, para la ecuación, reemplazamos lambda por 2, entonces nos quedaría x1, x2, x3, igual a 0, 0, 0, en el sistema que nos permite relacionar a lambda y a los vectores propios, que era el sistema a menos lambda i por x igual 0. Es así, mire que nos quedaría -2, 1, 1, 1, -2, 1 y 1, 1, -2. Ahí cambiamos el lambda por 2 y así resolvemos. Y mire que en esencia, pues, en este caso sí nos va a tocar para este sistema escalonarlo para resolverlo. Entonces, para ello, pues, usted coge a esta matriz. Recuerden que tomamos a esa matriz y no necesitamos aumentar porque el vector es un sistema homogéneo, entonces no necesitamos hacer aumento, sino que ponemos aquí -2, 1, 1, 1, -2, 1, 1, 1, -2, y aplicas operaciones elementales de fila para escalonar. En este caso podríamos intercambiar de pronto la segunda fila con la primera, entonces intercambiamos la segunda y la primera para obtener un pivote, daría 1, -2, 1, -2, 1, 1, y 1, 1, -2, y así ya tenemos un pivote, y ahora con él hacemos 0, lo que está debajo, las componentes de esa columna que están debajo del pivote, entonces aplicamos la operación elemental cambiar la segunda fila eh, con respecto a la primera, multiplicando la primera por 2 y suma. Esa operación elemental la vamos a definir como suma y vamos a cambiar la tercera con respecto a la primera, multiplicando la primera por -1 para sumar. Es así, nos quedará la primera igual, 1 -2, 1. La segunda nos cambia y es multiplicar la primera por 2 y sumar. Entonces nos quedaría 2 o más -2 quedaría 0. Aquí me quedaría -4 más 1 me da -3. Y aquí me quedaría 2 más 1, 3. Y en la tercera me quedaría, en esencia estas, está yendo, reste la primera, la tercera menos la primera. Entonces, 1 menos 1, 0. 1 más 2,
3 y menos 2, menos 1, menos 3. Y ahora ya nos falta eliminar, cambiar la tercera. Entonces, cambiamos la tercera. Simplemente con respecto a la segunda, sumando. Entonces, no necesitamos sino multiplicar por 1 a la segunda, porque estamos definiendo la operación elemental como suma. Y bueno, vamos a multiplicar a la segunda fila luego por menos 1/3. Y así nos va a quedar, pues, 1 menos 2, 1. La tercera nos quedará, entonces, como vamos a sumar con la segunda, 0 más 0, 0, 0, menos 3 más 3, 0, y menos 3 más 3, 0. La tercera se nos anula. Y la segunda la vamos a multiplicar por menos 1/3, y así nos quedará 0, 1 y 1. Y así ya tenemos que nuestro sistema equivalente va a ser x1. Bueno, en realidad todavía podemos hacer más. Vamos a hacerlo. Me gusta como es hacer más, reducirlo más. Entonces podemos, arriba de este pivote, volver esta 0. Entonces vamos a cambiar la primera fila. Con respecto a la segunda, multiplicando esa segunda por 2. Entonces, así nos va a quedar que multiplicando por 2 al 0 me queda 0, más 1 me da 1, este por 2 y sumando me da 0, este por 2 me da 2 y sumando me da 3. Y ya lo demás me queda igual, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Y ahora sí me quedó un sistema escalonado y además reducido que me define al sistema homogéneo ya equivalente al original en esta forma: x1 más 3x3 igual 0, y aquí me quedará x2 más x3 igual 0, donde lo que vemos entonces es que x1 y x2, las variables pivote o asociadas a pivote, o variables principales, quedaron en términos de x3 o variable libre. ¿De dónde entonces? Bueno, pues uno puede decir x1 es menos 3x3 y x2 es menos x3. Y así, pues, si quieres un vector propio asociado, sencillito, puedes tomar, bueno, pues podríamos tomar, pues si x3 fuera 1, podemos tomar, si x3 fuera 1, entonces x2 sería menos 1 y x1 sería menos 3. Entonces así tendríamos a x1, al vector x super 3, a nuestro tercer eigenvector asociado a, que ya va a ser correspondiente al eigenvalor 2, va a ser de componentes x1 igual a menos 3, x2 igual a menos 1 y x3 igual a 1. Ya con eso tendríamos los tres eigenvectores. Entonces nuestro trabajo sería como mostrarlo así. Podríamos decir como lambda 1 me dio menos 1, y de él se desprenden dos, x super 1 y x super 2. Y de lambda 2 igual a 2 se desprendió uno solo, x super 3. Estos, bueno, pues pongámoslo aquí abajito. Estos eran de componentes 1, 0, menos 1, y este era 0, 1, menos 1, y este me dio menos 3, menos 1, 1. Menos 3, menos 1, 1. Ellos tienen que ser linealmente independientes. Y una manera de corroborar que todo está bien, no es con NumPy, para ver de que el proceso está correcto,
pero normalizando los vectores porque NumPy, a través del lineal, del módulo lineal, específicamente la función e y g para eigenvectores, nos entrega los valores propios, nos va a entregar estos mismos, pero los vectores propios no nos los tiene que entregar de componente entera, sino normalizados. Entonces, una manera de corroborar que nos dio fue que nos queden, al menos por ejemplo al normalizarlo nos quede el mismo y que los que nos entregue pertenezcan al espacio generado por estos dos. Al espacio generado por estos dos, eso también lo podemos como mejorar. Entonces, una parte que vamos a poder verificar es que al normalizar el que nos entrega NumPy es el mismo cuando lo normalizamos. Entonces, calculemos u sub x super 3, es decir, normalicémoslo, que recuerden que eso es multiplicar por el recíproco de su norma, y su norma es la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. La raíz, y sumo los cuadrados de sus componentes, 9 más 1 más 1. Es 9 más 2, que me da 11. La raíz de 11 que multiplica a ese vector menos 3, menos 1, 1. Ya este nuevo vector, que es el que se obtiene con el producto de este escalar por este vector, está normalizado y ya con él podemos hacer la verificación de todo. Entonces vamos a hacer la verificación acá en NumPy. Entonces vamos a volver a nuestro cuaderno Jupyter Notebook y vamos a bajar a la parte en la que verificamos. Yo previamente importé la librería NumPy, luego creé la matriz A, que recuerden que era de componente 0, 1, 1 en su primera fila, 1, 0, 1 su segunda fila y 1, 1, 0 su tercera fila. Y luego le dices, bueno, pues, hombre, del módulo lineal, tome la función e y g y aplíquela a la matriz A. Y calcúleme, pues, los eigenvectores los eigenvalores y los eigenvectores. Entonces, él no nos calcula y nos calculó, miren, que los eigenvectores nos da menos 1, 2, menos 1. Es decir, el menos 1 se repitió. Entonces, confirmando que es una raíz de multiplicidad 2 del polinomio característico en la variable lambda. Y los eigenvectores, mire que nos dio, miremos, el que es asociado al segundo vector, nos quedó como al eigenvalor 2, nos quedó 0.57, 0.57, 0.57. O sea que nos quedó de componentes iguales. Bueno, ese también tomaron, si nos quedó de componentes iguales, revisemos acá a ver que no se nos haya ido nada en el escalonamiento, porque entonces el vector propio asociado a él, a lambda igual a 2, es cualquier vector de componentes iguales. Aquí no nos quedó de esa manera. Entonces, eso es una manera de verificar que nuestro proceso esté correcto o no. Entonces, con eso uno lo que hace es revisar a ver. Para eso sirve el proceso de verificación. Empezamos, bueno, pues la matriz está correcta. Esto era menos lambda. Y cambiamos lambda por 2. Lo demás eran unos. Hicimos un intercambio de filas. 1 menos 2, 1. Menos 2, 1, 1. Y el otro 1, 1, menos 2 quedan iguales. Luego, aplicamos operaciones de fila para escalonar. Bueno, vamos a ver si en las operaciones elementales se nos fue algo. Vamos a ver qué tal. Vamos a revisarlas. Entonces, la primera es que multiplicaba la primera fila por 2 y sumaba. Entonces, a la primera por 2 y sumo. A la primera me queda menos 4, más 1 me queda menos 3. Aquí me queda 2, más 1 y me queda 3. Es que nos quedan las ecuaciones equivalentes, perfecto. A la tercera, multiplicando la primera por menos 1, entonces me queda en realidad, en esencia, la tercera menos la primera. 1 menos 1, 0. 1 más 2 me da 3. Y menos 2 menos 1 me da menos 3. Eso está correcto. Y el que sigue
nos queda cambiar la tercera con respecto a la segunda, multiplicando la segunda por 1. Es decir, vamos a sumar las dos filas. Entonces, al sumarlas eso queda 0, claramente. Y multiplicando por un menos un tercio, nos queda, aquí viene el problema. Porque al multiplicar por menos un tercio, ya nos queda esta positiva y esta negativa. Eso fue lo que nos pasó. Nos pasó un problemita con el signo. Y ya en la última operación elemental, que es con respecto a la segunda, también debe haber cambios. Entonces, como era multiplicar la segunda por 2 y sumarla a la primera, multiplicamos esta por 2 y sumamos, me da 0. Multiplicamos esta por 2, me queda menos 2 más 1, me queda menos 1. Entonces este 3 se nos vuelve un menos 1. Simplemente fue un signo que se nos fue y de ahí el valor de la verificación. Y así nos queda que el sistema equivalente ya aquí es menos x3, que nos queda menos x3. Aquí este está bien. Este no, este también es x2 menos x3. Se nos quedaría aquí restando. Y así x1 es x3. O sea que x1 y x3 son números reales iguales. Y x2 también es igual a x3. Entonces así ya nos queda bien, es decir, lo que dice es que si la primera componente es igual a la tercera y la segunda también es igual a la tercera, es porque es un vector en el que todas sus componentes son iguales, y así uno de los que puedes tomar es 1, 1, 1, que sea un vector no nulo, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Entonces trivialmente tomamos 1, 1, 1, 1, en este caso 1, 1, 1, 1, 1, 1, y normalizándolo, pues eso nos quedaría la raíz de 3, porque la norma de un vector es la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes, como les había dicho ahora. Bueno, la norma euclidiana, pues quedaría la raíz de 3 por 1, 1, 1. Entonces, este vector será 1, 1, 1. Entonces acá volvemos 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y ya 1 sobre raíz de 3 es que es el que es 0.57. Entonces miren que ya ahora volvemos acá y por eso es que el vector asociado a lambda 2 es de componentes iguales. 0.57, 0.57, 0.57 cuando es de norma unitaria. Y miremos que efectivamente un vector el vector de componentes 1, 1, 1 es efectivamente, cuando se normaliza, queda el vector 0.57, 0.57, 0.57. Eso se hace con np.lineal punto norm para calcular norma y se lo aplica al vector np.array de componentes 1,1,1. Ya él te lo calcula. Vamos a ver aquí. Aquí es norma. Vamos a ver norma. Y ahora sí. Entonces, la norma de él es 1.53 y se multiplica por el recíproco de la norma a ese vector. Es decir que 1 dividido su norma se multiplica por 1, 1, 1. Y miren que nos da, efectivamente, el recíproco de su norma es 0.57. Por eso las componentes del vector que NumPy nos entrega es 0.5735,027. ¿Qué es efectivamente el recíproco de la norma? Así se normalizan los vectores. Y así vemos de una manera sencilla cómo podemos verificar los procesos. El otro es uno ver que estos dos vectores asociados a el eigenvector menos 1, estos dos que nos representa NumPy, uno ver que en esencia
pertenecen al mismo espacio que el generado por estos dos. Entonces, eso sería como en el proceso que se hizo en álgebra lineal. Y si tienes algún problema, me lo puedes comunicar, me lo pones en los comentarios y no olvides asociarte o suscribirte a mi canal de enseñanza de la matemática y la didáctica de la ciencia de datos. Esta parte es también muy importante para la ciencia de datos y las aplicaciones en ingeniería, porque los eigenvalores y eigenvectores tienen una alta aplicabilidad en las ciencias informáticas. Muchas gracias.